bueno, la penúltima historia y el antepenúltimo sermón de toda esta serie, y ha sido más de 6 meses que hemos estado trabajando en el tema de la familia, y yo anhelo. ¿A alguien le gusta el término proceso? Que dice, estoy pasando por el proceso. Es un proceso. El cristianismo es un proceso. Es que no he llegado, es un proceso. Se había dicho, es una de las palabras que menos me gustan porque es una excusa. Es una excusa. Pero digamos que este tema del proceso es real, ¿sí? Que tú tienes que pasar por un proceso para llegar a donde el Señor quiere. Digamos, ¿ya? Bueno, hemos pasado 6 meses. ¿Cuáles son los resultados de tu proceso en 6 meses? ¿Has arreglado tu vida? ¿Tu matrimonio? ¿Tu familia? ¿Tus relaciones? Si esto es un proceso, entonces ya hemos pasado por el proceso. ¿Cuál es el resultado? ¿O seguimos en las mismas? Y nos hemos dado tiempo para ver todos los detalles. Y creo que hay algunos detalles que todavía se me escaparon y que lo veremos en algunos años más cuando yo también tenga más experiencia en este tema de la familia. Recién llevamos 6 años de casados y no creo que es un tema de tiempo, yo creo que es un tema de el momento adecuado cuando Dios te enseña cosas. Por si acaso yo soy de las personas que cree que un matrimonio, con buen matrimonio, un matrimonio cristiano, tranquilamente puede dar consejos a un matrimonio adulto de muchísimos años. Porque el tema que vimos la semana pasada no se trata de la edad, se trata del corazón. Así que esto no es una cuestión de edad, se trata del corazón. Pero ya es una cuestión de cada uno, ¿ya? Vamos a estar viendo la historia de José y María. Y déjenme contarles aquí entre nos, que no se entere nadie, que no graben, que no graben. Esta historia no quería toparla, no porque no me gustara, no porque tenga un tema fuerte, sino porque es una historia que todo el mundo conoce. Y creo que a veces redundar en algo es perjudicial, pero cuando tú lees la historia con otros ojos, el Señor te enseña de otra manera. Entonces no quería toparla, pero el Señor dijo, sí, hay que toparla. Y hay que toparla. Vamos a estar viendo Lucas, el capítulo 1 y el capítulo 2, y Mateo, el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero quiero empezar con el contexto en donde se hace toda esta historia. Dice Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada cuando vimos lo de Elizabeth, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir con la historia, pero esta vez viendo otros personajes. Lucas capítulo 1, versículo 26 dice, la parte B, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret. Entonces ahí nos situamos, esta es donde se va a realizar toda la primera escena de esta historia. Ahora, voy a pedir, mis hermanos, que aunque esta historia ya incluso se le conoce de memoria, la historia de José y María, hagamos todo el esfuerzo, les pido que hagamos todo el esfuerzo para verla como una historia que no hemos conocido. ¿Sí? Vamos a hacer todo el esfuerzo mental, vamos a imaginarnos que nunca hemos conocido esta historia para poder escudriñar como se debe. ¿Ya? En esa postura mental vamos a ver la historia. El escenario, ¿cuál es el escenario? ¿En dónde está pasando todo esto? La primera escena. Nazaret. En Nazaret se encuentra una mujer en casa, bueno, adolescente para nosotros, mujer en aquellos tiempos. La palabra adolescente no existe en la Biblia, así que o eres niña o eres mujer. Mujer. En Nazaret se encuentra una mujer en su casa haciendo sus tareas cotidianas. No estaba en el templo, posiblemente no estaba orando, como lo mencionan algunas películas. No, estaba haciendo las cosas cotidianas por algunos detalles que vemos en el mismo texto.
Así empieza la historia, sin muchos detalles, sin mucho contexto de quién era María, de cómo era su casa, si tenía de 2 pisos, si tenía un carro con 2 burros. O sea, no hay mucho contexto, ¿no? ¿Cómo era? Si era bonita, si era fea. No hay mucho contexto. Solo dice que en Nazaret se encuentra una mujer que estaba haciendo sus tareas cotidianas. Y lo interesante de esta historia es que va directamente al punto. Directamente al punto. Versículo 26 dice: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María. ¿Saben cuál es el verdadero nombre de María? No es María. ¿Alguien alguna vez lo leyó por ahí? Marta dice. No, Marta no. Marta no vino. Se fue a trabajar. Miriam. El verdadero nombre de María es Miriam. La traducción correcta es Miriam. Oh, ahí hay un dato para que lo tengan presente. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a Miriam o María, no hay ningún problema. Una virgen que estaba comprometida con José. ¿Saben cuál es el verdadero nombre de José? José, muy bien. Un hombre que era descendiente de David. Ahora, ¿qué sabemos solo hasta aquí? Tranquilos, no estoy con COVID y me hice 2 pruebas. Y el doctor me dijo: estás más sano que yo. Vaya a vacunarse. ¿Qué sabemos hasta aquí? Dios envió a un mensajero, no el angelito con alas, no, olvídense, es una idea de algún pintor. Un mensajero, ¿sí? Para hablar con una doncella, que es la palabra correcta, de Nazaret que estaba comprometida. Esa es la escena que está sucediendo, eso es la escena. Lucas 28, el ángel entró donde ella estaba y le dijo, noten los detalles porque a mí me llamó mucho la atención de cómo nos muestran en las películas, cómo nos hablan no sé, en algún teatro y qué es lo que muestra la escritura. El ángel entró donde ella estaba y dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Ahora, un dato que tenemos que tener en cuenta que está sucediendo aquí. Aquel mensajero, aquel hombre, entró, es decir, caminó, se acercó, es decir, no se apareció a María. Entró, dice. Que era la costumbre de los viajeros entrar en una casa y los judíos le brindaban agua o sea, eran muy hospitalarios. Creo que hasta ahora también es. Entonces, este es un hombre que entró en la casa, caminó, se acercó a María y María estaba haciendo sus quehaceres, nos estaba barriendo, nos estaba silbando, eres todopoderoso, estaba cantándole al Señor y entró un mensajero, un hombre a su casa. Esto explica la reacción de María. Versículo 29. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. Ella no se sorprendió por el hombre, se sorprendió por el saludo. María no entendía aquel saludo de ese completo extraño. Por eso se sorprende. Pero el mensajero le menciona el porqué de su visita y el porqué de su salud. Versículo 30. El ángel le dijo a María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta. Quiero que se imaginen la cara de una adolescente comprometida que no conoce a este hombre y que está escuchando todo esto. El ángel le dijo, María, no temas. Alguna vez, me pareció interesante eso que decía en una película, si te dicen no temas, tú no temes. No mires abajo. No temas, Dios te ha concedido su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Imagínense en la cara de aquella adolescente.
toda esta escena me pareció muy interesante cuando te la imaginas, ¿no? Ya no solo la escuchas, la lees, sino cuando te imaginas. Imagínense que a su casa llegara un completo extraño con un aspecto un poco diferente, porque María no se sorprende de su aspecto, sino de su saludo, un poquito diferente, y le dice una serie de cosas que le va a pasar. Vas a tener un hijo. Ese hijo se llamará de tal manera y tendrá tales características y misión. Imagínense la cara de María. Bueno, es la misma cara que ustedes tienen. Y cuando pudo hablar, dijo esto María, versículo 34. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que la llamaban estéril, ¿se acuerdan que tenía que lidiar con cosas? Ha concebido un hijo en su vejez. Recuerdan que no era la edad, era el corazón. Y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María entonces dijo, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. El ángel se fue de su presencia. Y ahí aparentemente sí, se fue de su presencia, aparentemente. Ahora, con respecto a la mención de Elizabeth, en el versículo 39 al 56, si ya lo tienen anotado, Elizabeth da la confirmación del hijo de María. ¿Veis cuando el hijo en su vientre salta? Da la confirmación, ¿no? Algo que me pareció interesante es que el mensajero menciona a Elizabeth. ¿Por qué tenía que mencionar a Elizabeth? El tema era con María. Personalmente yo creo que fue una insinuación del ángel para que María fuera con Elizabeth. Recuerdan que después fue con Elizabeth. Yo creo que fue una insinuación. Eso es lo que yo personalmente creo. Ahora, ¿qué hay con el prometido de María? Hasta ahorita todo tiene que ver con María. Ahora, ¿qué hay con el desdichado? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Ya estamos? Sí. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Noten los detalles. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, se le apareció, ¡piu! José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, ya olvídate de pensar si no o sí, es tu mujer. Porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Imagínense en la cara de José en el sueño. Es la misma cara que nosotros tenemos al dormir. Es la misma. Y le explica, lo que está pasando es que el ángel está explicando con detalles lo que va a suceder y por qué ha de acontecer todo esto. O sea, no le deja ahí de, tómala, porque ya es tu mujer. No, le da todos los detalles y el por qué. O sea, no le deja así a ciegas. Hermanos, una de las cosas que nosotros no hemos visto, yo personalmente no he visto, es cómo esta pareja pasó su matrimonio. Y es que hay como 4 crisis que este matrimonio va a tener que lidiar. ¿Alguien ha pasado crisis en el matrimonio? Oigan, pero son cristianos. ¿Qué pasó? Hay 4 crisis. Su primera crisis
Y aquí hay que detenernos un momento para hablar lo que está sucediendo. Y es que algunos novios pueden pensar, hermanos, algunos novios, y esto es real, a nosotros como Martín nos pasó y hemos visto que a otros les ha pasado, creo que es normal. Algunos novios pueden pensar que el tema de la vivienda, el sostenimiento, lo que tienen que dejar, el tema de la boda. ¿Ustedes se acuerdan cuando se casaron? Ay, que por aquí, por allá. Yo hubiera querido tener plata y decir, ¿sabes qué? Toma, organízame, yo voy ese día. Es más, si es que quiero, voy. Así de platudo hubiera querido ser. Entonces, el tema de la boda y todo lo que conlleva eso es una crisis. Estamos pasando una crisis, estamos peleando, que queremos esto, que queremos aquello. Ay, una crisis. Pobres ilusos. Aquí tenemos a María y a José enfrentando una verdadera crisis. La crisis que enfrentaba esta pareja tenía algunos nombres. Infidelidad. Imagínense lidiar con eso. Con esa crisis. Infidelidad. Paternidad. Esa sí es crisis, ¿no? Paternidad. Antes de casarte. Lidiar con la voluntad de Dios, porque por un lado está tu voluntad y la otra es la voluntad de Dios. Prácticamente no les da opción, ¿no? Y la otra, que creo que es lo más importante, el nacimiento del Mesías. Imagínense en esa crisis. Vamos a tener que criar al Mesías. Si lo piensan, otros asuntos como el de la vivienda, donde vamos a dormir, el sostenimiento, lo que tenemos que dejar en casa, el tema de la boda, como que carecen de valor, ¿no? Como que no es nada, ¿no? ¿Qué pasa con María y José? Ni bien se propusieron casarse, ya están enfrentando una crisis como pareja. ¿Qué es una verdadera crisis? Para los, llamémosles, ilusos. ¿Qué es una verdadera crisis? Y también para los matrimonios que dicen, oye, estoy pasando por una crisis. ¿Qué es una verdadera crisis? Que antes de la boda tu prometida te diga, estoy embarazada y el hijo que estoy esperando no es tuyo. Esa es una verdadera crisis. El resto, mis hermanos, todo se soluciona con dinero, con tiempo, con conversaciones, con lo que sea. Esa es una verdadera crisis. Que a mí me vengan a decir, ay, estamos peleando porque no sabemos qué canción vamos a poner en la boda. Imagínense la risa que me va a salir de aquí. Esa es una verdadera crisis. Mateo 1, versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, casi crisis, y le puso por nombre Jesús. Ahora, esta crisis no pasó a mayores gracias al Señor, porque imagínense, el Señor intervino en esto para que no pasara a mayores. Pero parecería que como era el Mesías el que iba a nacer, todo iba bien, o todo iba a estar bien. Pues es el Mesías, es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios no va a hacer que caiga oro del cielo, no? Es el Mesías, todo iba a estar bien. Segunda crisis que va a pasar esta pareja. En el capítulo 2, del versículo 1 al 18, esta pareja tuvo que lidiar con un decreto, el cual consistía en asesinar a niños menores de 2 años. Todavía piensan los matrimonios que han pasado por crisis. Bueno, esta pareja tuvo que lidiar con un decreto que decía, vamos a matar a tu hijo menor de 2 años. Alguno todavía se sigue quejando de que no hay para comer bien.
Mateo 2, versículo 14, dice: cuando él despertó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Ahora, ¿qué vemos en esta situación? ¿Cuáles son los nombres que conlleva esta crisis? Miedo, temor, muerte, la salida del hogar. Eso es lo que vemos aquí. No es porque ellos quisieran, sino porque les obligaron. Y el tema de miedo y temor era verdadero miedo y temor. Que te maten, no sé ustedes, pero a mí sí me da miedo eso. Después de esto podemos decir que todo fue bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todo va a ir bien después de todo esto? Se trataba del Mesías. El Señor les iba a cuidar, les iba a librar de toda crisis, ¿no? Entonces podemos pensar, ojalá pudiéramos pensar de que todo iba bien y por fin iban a disfrutar de la paz. Iban a estar en Egipto, y en una metrópoli bastante buena para vivir, ¿no? A pesar de que no era su casa, pues iban a estar bien. Tercera crisis. Mateo 2, versículo 19. Después de que murió Herodes, yo supongo que José y María respiraron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pero porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Ahora, piénselo. Aquí hay que utilizar mucho la imaginación. Parece algo de una película, pero piénselo, saque todos los detalles. Si bien ya había pasado el peligro de muerte a su hijo, la idea de regresar al lugar donde ellos amaban se veía bien. O sea, ¿quién no quiere regresar a la tierra? ¿Quién no quiere regresar a vivir con su mamá? Entonces, es atractivo, ¿no? Debemos ver también que tenían un niño pequeño y que tenían que viajar de Egipto a Nazaret. ¿Quieren tarea? Busquen cuántos kilómetros son. Así que tenían que viajar, hermanos, no tenían carro. Tenían que viajar con sus cosas. Y yo supongo que como José era carpintero, llevaba sus herramientas. ¿Quién se olvida de sus herramientas en una tierra ajena? Nadie. Uno dice, vamos a vender para salir ligeros. No. Los hombres saben esto. No. Mis herramientas, no. Para los otakus y millennials, mis juguetes, no. Se puede dejar lo que sea, pero mis juguetes y mis colecciones de figuras de acción, ahora no son juguetes, son figuras de acción, no, esos se van conmigo. O las herramientas, ¿no? Porque son mis herramientas de diversión. Bueno, entonces ellos tenían que lidiar con llevar a un niño pequeño con sus cosas de Egipto a Nazaret. ¿Qué sucede? Hasta este momento esta pareja no podía disfrutar de una vida de pareja y de familia. No podían porque estaban huyendo y cuando ya estaban más o menos como asentados, el Señor les dice, no, regresen a Israel. Así que hasta ahora no pueden disfrutar de una vida de pareja ni de familia porque no están asentados. Recuerden esto, y eso es algo que quiero una de las cosas que quiero que se lleven. La inestabilidad de una familia siempre va a traer molestias. Así sea mudarse de casa, siempre va a traer molestias. No me van a decir, ¡ay, qué divertido es mudarse! Yo por lo menos lo detesto. Ya mudarme de cuarto a cuarto o de esquina a esquina, sí es verdad que me relaja, pero después te das cuenta de un montón de cosas que tienes y digo, ¡ay, Señor! La inestabilidad de una familia siempre va a traer molestias, siempre. Y las molestias suelen traer problemas. Se pensaría, bueno, ya por fin, ya llegando a la tierra, podrían estar más tranquilos. ¿Qué piensan ustedes?
Dije que no, que se imagina que es una historia nueva. Cuarta crisis, Mateo 2, versículo 22. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, los que saben de historia saben que Arquelao era peor que su padre. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. ¿Quién? José. Pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Entonces, después de todo esto, mis hermanos, por fin ellos pudieron establecerse y disfrutar de algo de estabilidad. Y ahí ves a José ya creando su carpintería, ya María ya arreglando sus cositas, de allá no nos vamos a mudar porque este es el lugar donde vamos a permanecer. Pero déjenme mencionarles algo. ¿Qué harías si las crisis se presentan antes de haberte casado? Ya hemos visto las crisis. Complicado, ¿no? Si antes de casado me viene con crisis, imagínense ya casado. Ahora, imagínense no como las crisis que hoy tenemos no tenemos televisión de plasma. Sí. Es una crisis, hermanos. No esas crisis. Crisis como esta, de antes de casarte te enteras de que tu prometida está embarazada de otro. Esas son crisis. O que tu hijo está en peligro de muerte y tienes que salir de tu casa huyendo. Esas son crisis. Ay, mi hijo no rinde en el colegio. Como que hemos olvidado lo que significa tener crisis, ¿no? O crisis como no puedes establecerte en ningún lugar. O a pesar del peligro, tienes que obedecer y establecerte. O sea, no es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Miren, esas son crisis. El resto. Ahora, veamos cómo esta pareja afrontó las crisis y las lecciones que nos dejan. Después de ver la historia, veamos lo que nos deja esta historia y sus lecciones. Igual, vamos a empezar con la mujer, porque somos caballeros. Mujer, primera lección. Y ella respondió, dice la palabra, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Básicamente está diciendo, Señor, no entiendo lo que va a pasar. Y yo me imaginaba, ¿saben lo difícil que es para una mujer decir, no entiendo lo que va a pasar, pero aún así, Señor, voy a obedecerte? ¿Saben lo difícil que es eso? A ver, mujeres, ¿saben? ¿Es difícil o no? No entiendo, Señor, lo que va a pasar, pero aún así te obedeceré. O sea, eso es lo que está diciendo María. No entiendo, Señor. Pero aún así soy tu sierva, hágase conmigo lo que has dicho. A lo largo de toda esta serie, hemos visto lo que Dios quiere de la mujer. Hemos visto su naturaleza, hemos visto cómo ella tiene que lidiar con su naturaleza, hemos visto lo que Dios quiere tanto como soltera, casada, con los hijos. Hemos visto todo eso, todo lo hemos visto, o espero que lo hemos visto todo. La pregunta es, ¿cómo has respondido al deseo de Dios? Mujer, ¿cómo has respondido al deseo de Dios? Si ya hemos visto todo, ¿cómo tú has respondido al deseo de Dios? ¿Ha sucedido algo contigo? ¿Todavía dejas que tu naturaleza esté por encima de la obediencia? Dice, como no entiendo, no obedezco. Has subido de escalón para ser aquella mujer que Dios quiere. Después de estos meses, ¿ha habido algún progreso? ¿Algo? ¿O seguimos en las mismas?
Fíjense en algo que yo escucho mucho y que les mencionaba. Es una palabra que yo no me gusta para nada. Proceso. Esa mentira de los cristianos del proceso. El cristianismo es un proceso. Estamos en el proceso. Estoy en el proceso. Todavía no he llegado. Como que esto del cristianismo fuera un proceso. Dicen muchos que esto es un proceso. Dicen muchas mujeres que esto es un proceso. Ahora, después de todo este proceso que hemos estado estudiando la palabra de Dios, ¿cómo está tu vida? O sea, ¿cómo está tu vida después de haber pasado este proceso de aprendizaje? ¿Cómo está? Dice Lucas 1, versículo 37, para Dios no hay imposibles. María entonces dijo, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. ¿Alguna mujer ya ha llegado a ese punto de decir, no entiendo, pero soy tu sierva y voy a obedecerte? No la próxima semana, no el próximo año, hoy soy tu sierva. ¿O todavía siguen en el proceso? Si quieren, seguimos 6 meses más. A ver si pasa algo. Esto del cristianismo no tiene nada que ver con el proceso. Segunda lección, la palabra de Dios es más que escuchar. Lucas 1, versículo 34 dice, pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Esta mujer está mostrando una tremenda madurez y sencillez. Era una adolescente para nosotros, pero está mostrando tremenda madurez y sencillez. Se muestra como una mujer que no lo sabe todo. ¿Saben lo difícil que es encontrarse con una mujer que entiende que no lo sabe todo? Es difícil, ¿no? Esta mujer se muestra como una mujer que no lo sabe todo, que necesita saber. No solo quiere, necesita saber cómo va a suceder esto. Necesita saber. Y la pregunta que María le está haciendo al ángel tiene una respuesta. Tal vez aún así María no entendía y por eso es lo que dice, yo soy tu sierva. Cúmplase en mí lo que has dicho. No entiendo, Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. La pregunta es, ¿qué muestra tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Que necesitas entenderlo para obedecer? ¿Que necesitabas conocer para obedecer? Ya has conocido. ¿Has obedecido? ¿Qué muestra tu actitud? ¿Que hay un deseo de saber o un deseo de obedecer? Que no es lo mismo, ¿no? Nos encanta saber, pero no tanto obedecer. O hay un deseo de simplemente entender y conocer. O sea, solo quiero conocer. Ya que el Señor me toque y ahí será del Señor si cambio o no. Oh, qué interesantes esas historias, pero de mi vida nada. Conocer no es lo mismo que obedecer. Usted ya ha conocido. La pregunta es, ¿ya ha obedecido? Frente a lo que hemos estado estudiando, ¿qué ha pasado con usted? Mujer, ¿qué ha pasado contigo? ¿Has dado un pasito más? ¿O sigues en lo mismo? Conociste un montón de cosas. ¿Ha pasado algo contigo? Esa es la pregunta. Eso es lo que tenemos que resolver. Cuando vienes a recibir la palabra, ¿cuál es tu actitud? ¿De conocer o de obedecer? Porque si vienes a conocer, hermanos o hermanas, les estoy diciendo, está perdiendo el tiempo.
mejor quédate en la ignorancia. Si vienes a obedecer, pues Dios hará algo contigo. Dos cosas que vemos en esta mujer: un interés para saber cómo obedecer, ni siquiera solo conocer, sino conocer para obedecer, y la disposición verdadera de hacerlo. No de esa de, lo intentaré, pero voy a ver cómo responde el susodicho. ¿Qué es lo que me dice el susodicho? Ya voy a conversar. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado mucho eso. Ya vamos a conversar y ya vamos a ver cómo hacemos. Miren qué bonito. Yo a veces no sé si reír, llorar. Dato importante: María va a componer una canción que es una mezcla entre lo que siente y la escritura. Eso lo tenemos en Lucas 1, del 46 al 55. Y lo interesante de todo esto es que ahora, con tantas oportunidades de decir algo, ¿qué estás diciendo tú con tu vida? Ella compuso una canción. Se dispuso verdaderamente a obedecer. ¿Qué estás haciendo tú? Hay un interés para saber el cómo obedecer de María y la disposición verdadera de hacerlo, cosa que no encontramos mucho, porque es, Señor, quiero conocer, y mientras no conozca, bueno, no lo haré, pero aún conociendo, pues vamos a conversar, vamos a pasar por el proceso, vamos a ver cómo se da el tiempo, si tengo el dinero, si tengo el tiempo, la disposición, y ahí sí vamos a ver si hacemos tu palabra, si obedecemos tu palabra. Diferente, ¿no? La lección de esta adolescente a las mujeres de muchísimos años de casada y de muchísimos años de siendo cristianos. Muy, muy diferente. Espero que usted sea como María. La tercera lección es mujer casada. Esto es para la mujer casada. Por favor, los solteros salgan. Lo ven en el video después. Mujer casada, confía que Dios te va a guiar por medio de tu esposo. Cuando yo lo escuché esto, dije, oh, si lo repito, mujer casada, confía que Dios te va a guiar por medio de tu esposo. Y la mujer casada va a decir, sí, es un sinvergüenza. Hay algo que escuché que me pareció maravilloso, hermanos, maravilloso. Nunca, no lo había notado. Es maravilloso esto. El silencio de María. Cuando yo lo escuché dije, tiene razón. O sea, el silencio de María. Usted va a notar, si lee toda la historia de nuevo, va a notar algo, y es el silencio de María en medio de las crisis. Ven a María diciéndole a José qué hacer, hacia dónde ir, qué vestirse, cómo hablar, cómo comportarse. No, el silencio de María. De hecho, hay una frase muy interesante en toda esta historia. Dice Lucas 2, versículo 17, que tal vez no hemos puesto mucha atención. Dice, al ver al niño, cantaron lo que se les había dicho acerca de él. Contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Esto en el nacimiento. Pero María guardaba todo esto en su corazón. Él no decía, callen, el niño está durmiendo. O no le toquen. No, dice, María estaba guardando todo esto en su corazón y meditaba acerca de esto. El silencio de María. El silencio de María. Son contadas las ocasiones que vemos que hay mención de María. Sabemos que está ahí María, pero no le vemos quejarse cuando tuvo que ir de Belén a dar a luz. No dijo, no, pero si estoy con la panzota, ¿cómo me vas a llevar, José? O sea, ¿qué te pasa, José? Ve.
No ves ahí quejándose. No le ves quejándose cuando tuvo que salir de su casa a Egipto diciendo, pero ¿cómo vamos a salir de Egipto? Si estamos bien, solo le ocultamos debajo de la cama al niño. No ves quejándose. O cuando salió de Egipto ya a Nazaret. No le ves quejándose. El silencio de María. Hermanas, el silencio de María en medio de las crisis. Usted deje nomás que el otro hable. Yo creo que cuando uno está mal y habla, uno mismo cae. Uno mismo queda mal. Así que el silencio de María. Hermanas, hay una sensación de confianza en María hacia las decisiones de su esposo. ¿Por qué? Porque. ¿Y qué es lo que dijo antes ella? Señor, yo soy tu sierva, hágase conmigo lo que has dicho que vas a hacer. Y el silencio de María. Miren qué bonito. Esto me pareció maravilloso. Y es que es a José quien se le revela todo el proceder. Vieron que al principio se le revela el ángel a María y le cuenta todo lo que va a suceder, pero después dice que desapareció. Todo después es a José, a José, a José. Y no ves a María. ¿Qué te dijo el ángel? A ver, cuéntame los detalles. Pero cuéntame bien, porque tú solo me das cositas. Cuéntame bien. No ves eso. Es a José a quien se le revela todo el proceder y es María quien confía en Dios que los va a cuidar por medio de su esposo. ¿Te dijo algo el ángel? Bueno, hagamos lo que el ángel te dijo. Y el silencio de María. O sea, qué difícil es cuando una mujer no confía en Dios. No confía en que Dios le va a guiar por medio de su esposo. ¿Y sabes cómo sé eso? Cuando no guarda silencio en medio de las crisis. Y no dice, no, es que la mujer tiene que protestar y hablar. No, es mucho más sabio e inteligente que guarde silencio. Mucho más sabio. Porque el otro solito va a caer. A esta mujer le es más fácil, o a este tipo de mujeres que desconfían en Dios, les es más fácil y agradable tomar las riendas de su familia. No, tú te equivocas. No, tú decides mal. Qué mal gusto tienes tú. Pues claro, se casó contigo. Qué mal gusto tienes. Déjame a mí, yo voy a decidir. Yo lideraré a mis hijos. Yo lideraré a mi matrimonio. Yo haré. Es que no estás confiando en Dios. No estás confiando en que Dios va a guiarte a ti por medio de tu esposo. Para eso están los esposos. Entonces es difícil y es más fácil y más agradable a la mujer tomar las riendas de su esposo cuando no confía en Dios. Ahí se nota, en esos pequeños detalles. ¿Qué se tiene que llevar usted, mujer? El silencio de María. En medio de las crisis, el silencio de María. Que caiga nomás el otro. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que callaste frente al error de tu esposo? A ver, hagan memoria. Que tu esposo tuvo un error, dijo algo inapropiado y tú. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O nunca lo haces? Y fíjense que esto también se da en las solteras. Uno dice, ay, yo ya me libré porque soy soltera. Miren, ¿cuántas mujeres les encanta decir lo que está mal del mundo y sobre todo de otra persona? ¿Viste cómo se viste? Eso no es de santas. No. O sea, ¿cuántas mujeres les gusta hablar de lo que está mal del mundo y sobre todo de las personas en lugar de callar y confiar en Dios? Eso también se da en las solteras. Tal persona hizo algo que no te gustó. El silencio de María. ¿Qué estás haciendo, hijita? El silencio de María. Porque es su naturaleza el decir que está mal. Pero el silencio de María. Las circunstancias no fueron muy buenas para este matrimonio. No empezó bien para este matrimonio. Ustedes piensan que empezaron mal. No, este matrimonio sí empezó mal.
Todos sus sueños cambiaron completamente para este matrimonio. Pero la confianza en Dios de María fue de gran bendición. ¿Saben lo agradable que es que el Señor te muestre que tú estás mal, en vez de escuchar a tu esposa gritarte? ¿Saben la bendición que es eso? Escuchar de Dios y después decir, perdóname. El silencio de María fue de gran bendición y tranquilidad y le daba seguridad a su esposo. ¿Cómo va a ser cabeza si no confías en él? Mujer casada, confía que Dios te va a guiar por medio de tu esposo. ¿Y cómo lo haces? Practica el silencio de María. Deja que Dios trate el corazón de tu esposo. Deja que Dios lo guíe. Y si él toma una decisión, confía en Dios. Confía en Dios. Cuarta lección. No olvides que Dios piensa en... No olvides de lo que Dios piensa de ti es muy, muy importante. Es algo que he estado repitiendo algunas veces. Así se presentó el ángel. Lucas 1, versículo 28. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Ahora, es interesante que María a veces es puesta como un pedestal, incluso para los cristianos. Ya para los católicos ya, pero para los cristianos también es puesta como en un pedestal. No digo que está mal, pero ¿saben qué? A lo largo de toda la escritura nosotros vemos una sola cosa de María. María solo quería ser la sierva útil de Dios. No quería ser recordada como, no sé, como una mujer increíble, como una mujer que lo hizo todo delante de Dios. No, María solo quería ser una sierva útil para Dios. Y así empieza su historia, ¿no? Señor, yo soy tu sierva. Y toda la escritura habla de eso. María no quería ser recordada como nosotros la hemos recordado. Solo quería ser una sierva útil para el Señor. A lo largo de su vida, María solo quiso hacer una sola cosa. Aun cuando se equivocó, porque hay algunas menciones de que ella se equivocó. ¿Qué dijo María? María dijo entonces, versículo 38, Lucas 1, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Es lo único que quería María, lo único. Esta es una mujer que va más allá del nombre. Esta es una mujer digna de imitar. Tal vez no tuvo tanto protagonismo como otras mujeres. Tal vez no te llame mucho la atención fuera de Navidad la historia de María, pero sí que fue protagonista en la vida de José. Y sobre todo fue protagonista en la vida de Jesús, que hasta el último dijo, hijo, ahí está tu madre. Tal vez tú no tengas los títulos que quieras tener, las cosas que quieras tener, pero ¿sabes qué? Tienes que ser protagonista de alguien. Y fue cómo enseñó a Jesús a caminar, a hablar y a trabajar, lo que hizo de ella protagonista para su hijo. Yo pensaba, qué maravilloso rol de esta mujer, como esposa, como madre y como hija de Dios. Maravilloso rol. No tiene tanto protagonismo porque hay otras mujeres que se mencionan con más fuerza. Bueno, nosotros lo leemos con más fuerza. Pero qué maravilloso rol. Es claro que esta es una mujer digna de admiración, pero no olvidemos esto, ella solo quería ser una sierva útil. Y qué maravillosa mujer.
Varón. Ahora sí pueden descansar las mujeres, pueden respirar. Varón. Primera lección que encontramos. Dios confió en un hombre justo. Para tenerlo claro, Dios le confió la crianza de su hijo a un hombre justo. Pregúntate si a ti te va a confiar algo. Es interesante las características que vemos de los hombres en las cuales Dios ha puesto su confianza para encomendarles una misión. Y la cualidad de justo es una de las que más resalta. Si usted lee toda la Biblia y los hombres que han sido escogidos por Dios han sido hombres justos. Justos. Dios confía en un hombre justo. Le entregó la vida de su hijo a un hombre justo. Y así se mostró la justicia de José. Voy a leer unos textos. Mateo 1, versículo 19. Dice: José, su marido, era un hombre justo. Para otras traducciones, un hombre bueno. Y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Miren, hombre justo, hombre bueno, no quería denigrarla. Ahora me fuiste infiel. No es que el Señor me dijo que voy a estar embarazada de él. No, que Señor, ni que otros cuartos. Mateo 2, versículo 13. Después que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, hombre justo, miren lo que hace la justicia, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. No dijo: a ver, voy a esperar una semanita, ¿no? No creo que venga justamente a mi casa. No, dice, tomó. Hizo lo que el Señor le mandó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Tuvo que haber dejado un montón de cosas, mis hermanos, porque salió corriendo, incluso las herramientas. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José le dijo: Señor, voy a esperar una semana, voy a arreglar todo, voy a coger todas mis herramientas y después voy a ver si mi esposa quiere. Y como mi esposa no va a querer, entonces me voy a quedar en Egipto. Amén. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. ¿Por qué? Por el niño y su esposa. Ni siquiera por él. Pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Usted debe entender que un matrimonio, una familia cristiana, precisa de un hombre justo, de un hombre bueno, un hombre que te diga: tienes que cambiar esto, inmediatamente decir: vamos a esperar a tener más dinerito y ahí nos casamos. Vamos a esperar a que todo esté bien y ahí nos casamos. Vamos a esperar que el Señor obre de manera maravillosa, un ángel caiga sobre nosotros y ahí me bautizo. Y ahí hacemos todo lo que dice la palabra de Dios. Una familia, un matrimonio precisa de un hombre bueno. Y ese hombre bueno les va a guiar. Solteras, cuidado. Y casados, hombres, cuidado. Un matrimonio, una familia precisa de un hombre que escuche y obedezca. Un hombre que busque siempre lo bueno para su familia. Segunda lección. Aprende a meditar antes de tomar una decisión. Tenga en mente algo.
Cuando te tomas el tiempo para meditar una decisión, abres las puertas para que Dios venga con una respuesta. Si tú tomas una decisión sin meditar, le estás cerrando la oportunidad a que Dios te hable. Tómate el tiempo para meditar cualquier decisión que tengas. Yo había contado eso hace tiempos, pero había escuchado de un pastor decir, nosotros no le damos a nuestros hijos nada sin meditarlo ni consultarlo. ¿A qué me refiero eso? En la calle me pide mi hija un helado, le voy a decir, espérate, lo voy a conversar. Pero uno dice, es un helado, ¿no? Toma. No. En mi casa no hacemos nada sin meditar. Ni un helado. Qué niños, ¿no? De ahora que lloran y se les da, ¿no? Como les decía, los hijos van a ser la herencia de los padres. Entonces, esos hijos son lo que vamos a dejar en la iglesia. Y después te preguntas, ¿pero por qué no me obedece? Eso, pregúntate nomás. Dice la Nueva Traducción Viviente en Mateo 1:20. Mientras consideraba esta posibilidad, cuando José se enteró del estado de María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Miren, si él hubiera tomado una decisión en el momento que se enteró de todas las cosas, hermanos, Dios no lo hubiera considerado para criar a su hijo. Varón, no permitas que las circunstancias, peor tus emociones, te quiten la oportunidad de ser útil para Dios. Así que tómate el tiempo para meditar, porque cuando meditas le abres la puerta a Dios que te dé la respuesta. Pero cuando tomas una decisión así, pero ya, bueno, después dices, pero Señor, dame una señal de que estamos bien, ¿no? Dame una señal. Entonces, varón, aprende de José a meditar en Dios antes de tomar una decisión. Tómate el tiempo. Tranquilo, para eso sí hay tiempo. Tómate el tiempo para meditar. Tal vez tengas la respuesta de las dudas que hay en tu corazón. Tal vez Dios te llene de más cosas de los que tú te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque te tomaste el tiempo para meditar. Tómate el tiempo para meditar. Tercera lección para el varón. Todo comenzó por la obediencia. Todo comienza por la obediencia. Varón, grábese muy bien esta frase. A ver, quiero que esta frase se grabe usted. Si para la mujer era el silencio de María, para el varón, grábese esta frase. Esta frase es muy buena. La obediencia y la diligencia es la clave para ser útil. ¿Alguien ha trabajado con alguien que no es diligente ni obediente? ¡Ay, Dios mío! Y uno está atrás ahí, como empujándole, ¿no? La obediencia y la diligencia es clave para ser útil. José escuchó y obedeció. ¿Usted se imagina si José hubiera tardado en obedecer? Si se hubiera puesto a pensar cuándo obedecería. Si se hubiera puesto a pensar, no, ahorita estoy bien. Mi negocio está bien. Mis sillas se están vendiendo muy bien. Mis mesas son una locura en este pueblo. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si José se hubiera tardado en obedecer? Bueno, exactamente lo que ustedes están viviendo. Crisis. Exactamente. Y uno dice, ¿por qué, Señor, estamos pasando por esto? Porque cuando te dije que lo que tenías que hacer, no lo hiciste.
Y ahora estás sufriendo las consecuencias. Crisis. Ay, ¿por qué peleo con mi esposa? Ay, ¿por qué mis hijos no me obedecen? Ay, ¿por qué mis hijos no son salvos? Porque cuando te dije que hagas lo que tenías que hacer, no lo hiciste. José escuchó y obedeció. La obediencia y la diligencia es clave para ser útil. Varón, ¿eres obediente y diligente? A veces. Cuarta lección. Toma la vida de tu familia en tus manos. Mateo 2, versículo 14 dice, cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En nuestra versión sería, cuando él despertó, tomó y se fue a Egipto. Aquí ves a José tomando la vida de su familia en sus manos. Él no dice, le gritó a María, ya muévete, ya viene Herodes, te va a matar, muévete. No vemos gritando al niño, ya despiértate, ya viene el coco, te va a matar. No ves eso, dice, tomó él y salió corriendo. O sea, cuando dependemos completamente de un predicador, escúcheme muy bien esto, varón, cuando dependemos completamente de un predicador, de un maestro para guiar a nuestra familia, eso solo demuestra que aún no hemos tomado la vida de mi familia en nuestras manos. Ahora, no me malentienda, Dios ha puesto a personas que dan a entender su palabra, que dan herramientas para que tú obedezcas, pero es decisión tuya el tomar a tu familia. Hermano, de manera personal, Dios no me va a pedir cuentas a mí de tu familia. Así que no me culpes a mí de cómo está la situación de tu familia. No culpes a ningún pastor de cómo está la situación de tu matrimonio. Porque a mí no me va a tomar cuenta de eso. A mí me va a tomar cuenta de lo que yo dije, de lo que yo hice. A ti te va a tomar cuenta de tu familia. Así que si Dios ha puesto a personas para que te muestren su palabra, eso no quiere decir que dependas completamente de ellos para que tu familia esté bien. Tú tienes que tomar la decisión de tomar a tu familia en tus manos. Así que cuidado con culparme a mí de los problemas y las crisis que tú tienes. Es que no me explico. No, es tu problema. Varón casado, toma la decisión de guiar a tu familia, de tu matrimonio. Soltero, toma la decisión de ser el varón que Dios quiere que seas. Porque al final, mis hermanos, seas soltero, seas casado, varón, todo depende de tu decisión. A mí no me culpes de tu vida. Conclusión, vamos terminando. Quiero terminar con algo que estuvo en mi corazón mientras leía esta historia. Y había una frase, ¿no? Los sueños cambiaron para esta pareja. Cuando yo leía esta historia, había algo, los sueños cambiaron para esta pareja. ¿Usted cree que José tenía esos sueños? ¿Usted cree que María tenía esos sueños? Los sueños cambiaron para esta pareja. Toda pareja tiene sueños con respecto al matrimonio. Yo los tenía, Marty los tenía, juntos los tenían. Todo soltero también se plantea sueños con respecto a su vida, ¿no? Es normal, todos se plantean sueños, metas en la vida, pero es claro que José y María jamás hubieran imaginado por las cosas que tendrían que haber pasado. Ellos tenían sus sueños y todo cambió. Después de todo esto pude llegar a una conclusión. ¿No es acaso mejor una vida siendo útil para el Señor que cumplir mis sueños? ¿No es acaso mejor? Yo estoy segurísimo que es mejor. Pero no todos van a estar dispuestos a averiguarlo. Así que mis hermanos,
les invito a averiguarlo. Y después yo voy a estar muy contento en escuchar tu vida. Y va a ser muy interesante escucharlo. Amén. Te invito a averiguarlo. A ver cómo te va. Yo estoy seguro que va a ser la mejor experiencia. Dejar todos tus sueños y ser útil para el Señor. No importa cuáles sean las crisis que tengamos que pasar, en el Señor, no esas crisis inventadas por nosotros mismos. Va a ser siempre mejor. No importa si los sueños no se cumplieron, ser útil para el Señor siempre va a ser mejor. Siempre. Y nos vamos a encontrar con una maravillosa bendición que el Señor nos regala.